Hola, ¿qué tal? Como había prometido, quiero referirme ahora al Evangelio de Judas, este texto que ha sido dado a conocer por National Geographic en un documental que ha puesto nerviosos a algunos hermanos y hermanas cristianos porque han creído en que efectivamente este Evangelio, entre comillas, apócrifo, de verdad ha puesto en cuestionamiento los cimientos de nuestra fe, ¿no? Y ha revelado algo nuevo que era desconocido. Totalmente falso. El Evangelio de Judas ya era conocido, es citado por padres de la Iglesia, por ejemplo, San Irineo ya lo citaba, ¿no? Y en consecuencia no corresponde ninguna novedad. Lo que es novedoso es que hayan encontrado el papiro, hayan encontrado estos textos y lo hayan logrado recuperar. La recuperación de todo texto antiguo, diga lo que diga, tiene un valor histórico que hay que apreciar y que los católicos apreciamos, ¿no? Pero de ahí a que esto tenga la capacidad de cuestionar, digamos, el cristianismo o cuestionar nuestras verdades de la fe, eso ni por asomo, ni se le acerca, ¿no? Entonces, dos cosas me gustaría compartir contigo. Este día voy a referirme específicamente a qué cosas son los evangelios apócrifos, porque esos son precisamente, uno de ellos es el Evangelio de Judas. Y el día de mañana, en mi punto de vista, te voy a compartir qué cosa es el gnosticismo, la herejía del gnosticismo, que está íntimamente vinculada a este tema y a todos estos documentos, libros, supuestas revelaciones que estamos viendo hoy con el Evangelio de Judas, el Código Da Vinci y muchos otros textos que se están por venir basados en exactamente los mismos conceptos, ¿no? Entonces, hoy voy a compartir contigo el tema de los evangelios apócrifos, mañana el del gnosticismo para completar la idea de cómo este Evangelio de Judas es una farsa y para nosotros los católicos no tiene que producir el más mínimo temor o preocupación, ¿no? Salvo una leve sonrisa de condescendencia para demostrar una vez más que nuestros amigos, los colegas periodistas o los supuestos investigadores son bastante más ignorantes de lo que parecen, ¿no? Para dar un poco de contexto, un granjero egipcio en 1978 encontró una caja de cuero que tenía una cantidad importante de manuscritos en muy mal estado, porque el papiro que se utilizaba en el pasado se corrompía fácilmente y se cuarteaba y se partía. Entonces se encontró, digamos, un rompecabezas, digamos así, de papiros escritos, porciones de papiros escritos, ¿no? Se los vendió a un negociante egipcio en el Cairo, quien trató de vendérselo a historiadores por una suma que nunca aceptaron y finalmente la caja esta terminó en una caja de seguridad de un banco en Nueva York hasta que el año 2000 un grupo de inversionistas suizos lo compraron y el 2001 la National Geographic junto con un grupo de anticuarios suizos en una decisión un poco cuestionable desde el punto de vista financiero, porque esto es propiedad del gobierno egipcio y los anticuarios suizos han hecho su buen dinero con este documental, pero no entremos a este tema, ¿no? Sigamos con el tema, digamos, de fondo. Decidieron costear lo que significaba juntar todos estos pedazos y luego datarlos con el carbono 14, ¿no? Entonces, al juntar estos pedazos encontraron que habían varios documentos, entre ellos documentos apócrifos, ¿no? Como el Apocalipsis de Santiago, la epístola de Pedro a Felipe y fragmentos de otro libro antiguo conocido como el libro de Alógenes, junto con el Evangelio de Judas. ¿Qué cosa tenían estos libros en común? Todos son apócrifos. ¿Qué cosa significa apócrifos? Que han sido asignados a un autor o a un destinatario que es falso. Es decir, la Apocalipsis de Santiago es falso. Santiago nunca escribió un Apocalipsis. La epístola de Pedro a Felipe no fue escrita ni por Pedro ni fue dirigida a Felipe, ¿no?
Y el Evangelio de Judas, que es el texto más extenso que encontraron, tampoco es de Judas. Tanto así que la misma datación mostrada por National Geographic muestra que el texto se remite a más o menos el siglo entre tercero y cuarto, es decir, entre 200 y 300 años después de la muerte de Judas, ¿no? Entonces, los evangelios apócrifos son aquellos textos que fueron escritos por autores desconocidos con dos intenciones distintas. Una de ellas, como por ejemplo algunos de los evangelios apócrifos conocidos como el Evangelio de María, que no fue escrito por María, o el Evangelio de los egipcios, que fue escrito para un grupo de egipcios, fueron escritos con la intención de embellecer un poco el Evangelio. Cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra con que los textos evangélicos son discretos, sobrios, cortísimos, ¿no? Que no explican qué pasó, por ejemplo, desde el nacimiento del niño Jesús hasta los 12 años, cuando lo vemos aparecer en el templo de Jerusalén, y luego qué pasó de los 12 años hasta que aparece a los 30. Entonces, muchos de estos evangelios lo que tratan es embellecer un poco la historia en base a datos falsos, como se hizo, por ejemplo, con la biografía, para ponerles un ejemplo, de San Francisco de Asís y las famosas florecillas, ¿no? Que simplemente cuanta anécdota bonita y agradable existía en Europa era adjudicada a San Francisco de Asís, y un gran franciscano, San Buenaventura, tuvo que depurar la biografía de San Francisco de Asís y contar una biografía tal como era, ¿no? Entonces, rápidamente estos evangelios, desde muy temprano en el cristianismo, fueron reconocidos como falsos evangelios, ¿no? Que habían sido escritos para embellecer, pero otros fueron escritos con la intención ya no de embellecer, sino de hacer propaganda ideológica. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y este famoso Evangelio de Judas. ¿Qué cosa es lo que hacían? Habían ideologías, doctrinas, como el gnosticismo, del que vamos a hablar mañana, que tenían la intención de aprovechar la gran difusión del cristianismo para poder empujar sus propias ideologías y sus propias doctrinas. Y entonces inventaban evangelios o inventaban cartas de apóstoles, ¿no? Las cartas del apóstol San Pablo, por ejemplo, que nosotros conocemos, son las que se sabe que auténticamente son de San Pablo. Existen muchas más que fueron escritas por otras personas, las adjudicaron a San Pablo y lo que hacían era meter allí mismo estas ideologías propias, ¿no? Así, por ejemplo, los marcionitas, que creían que Jesús había descartado completamente el Antiguo Testamento, los arrianos, que creían que Jesús solamente era hombre y que no tenía naturaleza divina, y los gnósticos, que tenían una ideología tan rara que nos vamos a dedicar a tratar de explicarlo un poquito mañana, ¿no? Escribieron estos evangelios, ¿no? Y los escribieron acomodándolos a sus propias ideologías. Lo interesante es que nosotros ya tenemos padres de la Iglesia, autores, que muy tempranamente, en el siglo III, advierten contra estos evangelios, y concretamente San Ireneo, por ejemplo, advierte contra el evangelio de Judas, ¿no? Justamente esto nos da a nosotros una idea de cómo estos evangelios apócrifos, primero, eran conocidos desde muy antiguo, o sea que el evangelio de Judas no es ninguna novedad. En segundo lugar, no eran auténticos, y en tercer lugar, fueron escritos con una intención, ya sea literaria de embellecer, ya sea ideológica de hacer propaganda, y en consecuencia nunca fueron aceptados, nunca se les concedió valor histórico, no lo tuvieron en el origen del cristianismo, no lo tienen ahora tampoco, más que como una anécdota histórica. Que tengas un buen día.